Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigos, sean ustedes bienvenidos a Los bardos de la historia número 22. Su podcast favorito de historia y biografías, e historia de la historia y biografías de las biografías. Exacto. El día de hoy, como todos los días, me complace presentar aquí a mi amigo que está aquí enfrente, a punto de cumplir años. Para cuando salió esto ya cumplió años. Se me olvidó decirlo en el podcast pasado, pero a veces se me olvida que vamos adelante en el tiempo, ¿no? Pero pueden felicitarme. O sea, si ahorita, si hoy, martes 27 de julio, estás escuchando este podcast, todavía te recibo tu felicitación. Así es, entonces... no lo presenté. Mi amigo Diego Villanueva, alias Lechu, ¿cómo estás? Gente del público. Los aplausos falsos. Bastante bien, la verdad, emocionado porque siempre nos emociona y lo decimos venir aquí a grabar, pero es que nos emociona porque el resto de nuestra vida está culera. Exacto. No, vengo de un día muy godín, entonces venir acá a echar el agua natural y el refresco de cola virgen, pues siempre me pone en un buen mood para escuchar sobre historia. La verdad es que sí, el podcast de los bardos de la historia se ha vuelto para mí una rutina muy bella, ¿no? En la que nos salimos un poco de la vida diaria, ¿no? Para contar una estupidez que pasó en la vida diaria de otras personas. Y además que ya se está traspolando mi vida diaria. Le contaba ahorita a Sergio que una compañera del Godinato, de la Villa Godín en la que vivo todos los días, ya escucha el podcast y lo escuchó orgánicamente. Solo la tuve que obligar a seguirnos. Así que si no estás... Pero es nuestro trabajo obligarte a escucharlo. Es... puro mérito. Y es nuestro talento que escuches el siguiente. Exacto. Ajá. Así que saludos a quienes nos están escuchando recientemente o desde hace mucho. Así es, y si te estás maratoneando esto y nosotros ya vamos por el episodio 150, gracias, por alguna razón estás escuchando este episodio en particular. Quizás porque te gustó el tema o simplemente ya somos estúpidamente famosos. O le pusiste play al primero, te dio un infarto y se quedaron reproduciendo los demás. También, vistas son vistas. Está bien. Entonces, para los que se están incorporando, como esta persona que le acaba de dar un infarto, Los bardos de la historia es un podcast en el que cada semana, ya sea yo o ya sea mi compañero, le cuenta a la otra persona una historia cagada, interesante o la biografía de una persona que valga la pena recordar o que pues nadie recordaba y de repente dijo, oye, ¿te acuerdas de ese cabrón? Como Lechu la semana pasada que nos contó la historia de Lucky Luciano, que es una persona importante para la mafia de los Estados Unidos, pero que pocos sabíamos de su existencia. Y la particularidad, además de que estamos bien pendejos, es que le damos una pista a la otra persona que no tiene ni pinche idea de lo que va a hablar y va a tratar de adivinarla. Las semanas anteriores habíamos estado cerca, esta vez espero no te acerques tanto. Ok. Vamos a hablar sobre Independencia de México. A ver, ¿cuál es la pista? No, te creas. No mames. No, la pista es que este podcast habla de vida en otros planetas y arena, mucha arena. Yo no sé si tiene que ver con Tampico. Pero eso es lo primero que me remitió tu pista, güey. No, Vamos a hablar sobre algo de Tampico. No. Ok. Excelente, estuviste lejos. Para la gente que no sepa, existe la leyenda urbana de que en Tampico hay aliens, pero que no se acercan porque uno sabe que madres los ahuyentan. Dándole un poco de publicidad a un podcast ahí medio desconocidón, Leyendas Legendarias. Échenle una oída a estos chavos que van empezando de Leyendas Legendarias. La neta, Leyendas tiene un episodio buenísimo sobre los aliens de Tampico. Vayan a escucharlo, me cagué de risa como 2 veces. Ojalá Leyendas nos shoutoutee un día de estos. Sí, los queremos mucho. En fin. Aunque se me hace muy curioso, solo acotando antes de empezar la historia, que yo no conocía a los de Leyendas por Leyendas, sino por el Dolop, que es su podcast de historia. Simón, y yo conocía a Leyendas y un día Sergio me contaba, güey, escuché a los del Dolop hablando de tal y tal y tal, y me contó, pero no me sabía decir cómo se llamaban, y le digo, oye, suena muy parecido a estos güeyes que hacen Leyendas Legendarias, siento que también te va a gustar, y ya luego fue como... son los mismos, pendejo. En fin, ahí te va la historia. Échale. 1952. Alexander S. Douglas, un estudiante de la Universidad de Cambridge, comenzaría sin saberlo una revolución, un movimiento que se volvería tendencia, una industria millonaria que sigue vigente al día de hoy. Lo hizo al presentar como tesis su proyecto al que llamaría Oxxo. No mames. No ese Oxxo.
¿Qué te suena cuando decimos Oxxo? Pues a la tienda de autoservicio. Una tienda de autoservicio. Con mayor distribución en Latinoamérica. Besos, abrazos. Pues para O los pórporo. O pórporo. Bueno, este es solo óporo. Ah, ok. De hecho. Pues para los tetos hoy cobra un nuevo significado. Para muchos estudiosos, OXO, Oxxo, fue el primer videojuego de la historia. Ok. Se trataba de un programa escrito en la Electronic Delay Storage Automatic Calculator, ESDAC para los compas, una de las primeras computadoras de programa almacenado con memoria que se podía leer o escribir, y tenía 3 pequeñas pantallas de tubos de rayos catódicos para mostrar el estado de la memoria. Este güey, con esa chingadera bien rústica, encontró la manera de rediseñar una pantalla para demostrar cómo se mostraba la información al usuario. Es decir, como lo que después se volvería en la interfaz de usuario. Este güey decía, mira, tenemos esta madre que muestra como la memoria y que no se va a incendiar esta chingadera. Y lo reconfiguró para que mostrara más información. Ok. Es un avance muy cabrón. Es un avance muy cabrón. Y además lo hizo creando un juego de gato. Ok. Oxxo es un juego de gato. Ok, por eso ya entendí, OXO, ajá. Un tic-tac-toe. Es un tic-tac-toe, exacto. En realidad era... Muchos, inclusive estudiosos de los videojuegos, no lo consideran un videojuego. Pero, pues en el sentido estricto es un videojuego, porque jugabas tú contra la compu. La computadora estaba programada para, pues era un simple juego de gato, pero pues estaba muy... Güey, estabas jugando gato contra una computadora, o sea, si Eso era es un videojuego. Ajá, es un videojuego. Pero lo más caro es que este güey pues, solo lo había hecho para su tesis, o sea, realmente no lo vio como un pedo de entretenimiento, y una vez que hizo su tesis lo borró. Ok. Sí, después lo recuperaron, pero en ese momento fue como, pues ya, güey, como cuando quemas quemas tus libros al final del semestre, güey. Este güey así como, acabo de crear el primer videojuego de la historia, déjalo quemo. Pero Un punk. ese solo sería como el inicio. Con el tiempo llegarían 2 programas que marcarían tendencia y que eran augurio de lo que estaba por venir. Estos eran Space War de 1962, un simulador de combate que consistía en una agujita que iba atrás de como una cuñita que pues la conducían 2 jugadores y el chiste es que se estaban disparando. Entonces uno trataba de llegar a otro, pero tenía asteroides entre comillas y tenía efectos gravitatorios. Ok. Era una pinche línea contra un círculo, pero tenía mucha imaginación y pues era impresionante porque lo movías tú, güey. Y era como entre 2 personas. Y, por supuesto, Tennis for Two. Antecesor de Pong. No se confunda con Pong, porque digamos, fue como mucho antes. Este fue en 1958. Usando para ello un osciloscopio de la Brookhaven National Laboratory a modo de monitor conectado a una computadora analógica, siendo el primer videojuego en la historia en usar un sistema de visualización. Estos juegos no fueron precisamente populares porque en realidad no se sacaron al público en general, solo era entre tetos. Sí. Era pues, en universidades, ¿sabes? Era como, miren lo que pueden hacer las computadoras del siglo XX. Pic. Pic. Y un güey, estamos cerca de la aniquilación. Se nos advirtió Asimov. Las máquinas nos van a comer. Sale Game Over. ¡Valió verga! ¡Valió verga! ¡Ah! Sí, básicamente. Frente a la computadora. No matarás a tu dueño. No te revelarás. Ajá, de que dándole Estás para latigazos. servir. Atrás como, güey, es pipang. Tranquilo. Y la máquina. Esperen nada más. Ajá. Solo esperen. Esperen, un día de estos los mataré a todos. El dominio total del mundo. Porque son españolas las máquinas. Al menos ya no son argentinas. Al menos ya no son argentinas. Vamos cambiando Sí. de acento cada ciertos episodios. En uno de estos vamos a empezar a hablar eslovaco. Para quienes sí representó una novedad fue precisamente para estos tetos ingenieros en electrónica, programadores, pues se le abrió este nuevo mundo de posibilidades. Ahora comenzaban a ver el desarrollo de videojuegos como una opción viable de profesión. Entonces ya empezaron a decir, esto ya no solo es como para mostrar la potencia de una computadora, sino vemos que a la gente le mama esto, como que ya empezaron a decir, esto podría ser negocio. Tal fue el caso de los ingenieros en electrónica Nolan Bushnell y Ted Dabney, quienes se conocieron en 1969, nice, cuando trabajaban en Ampex, una empresa de Redditos City, California. De Reddit. De Reddit, ajá. Como le dicen de Reddit los locales. Ajá, como lo conocen,
Reddit. Unos cuantos años antes, Bushnell, por entonces un estudiante de ingeniería electrónica, había desarrollado una insana fascinación, así decía, insana fascinación, como solo los tetos podemos desarrollar fascinaciones, hacia uno de sus compañeras. No, te creas. En realidad esto es una historia de un asesino en serie, güey. No, hacia bañarse. Hacia bañarse, hacia no bañarse, hacia el Smash. Hacia uno de los primeros videojuegos de la historia, Space War, que ya la había mencionado. Que tenían en el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, en 1962. Y... ¿Qué? El MIT, para quienes no lo conozcan, ahí estudió Tony Stark. Ajá. Es como la cuna de las grandes mentes de ingeniería electrónica del mundo. Es el politécnico con presupuesto primermundista. Ajá. Sí, está muy cabrona. Este güey, Nolan, solía colarse por las noches al laboratorio de computación a jugar esta chingadera. O sea, se escabullían en lugar para robarse los secretos de la computadora. No, güey. O drogarse o algo así. Vamos a jugar Space War, güey. Simón. Y se metían al laboratorio. Señora, su hijo anda jugando Space War. De hecho, está muy cagado porque decía que estos, digamos, como es cíclico esto, que la aberración que después se tuvo a las máquinas de videojuegos sustituyó lo que era la aberración que se tenía hacia las máquinas de pinball. Ah, ok. Que se veían así como el vicio, ¿no? El vicio de vicios, güey. Lo que ahora es la maquinita de las tienditas de abarrotes de las frutitas, exacto, güey, pero esa madre sí es güey, esas madres son casinos disfrazados, güey. Las de señoras hecho cagan varo. En realidad la tiendita se sostiene de esas maquinitas. ¿Por qué crees que regalan las naranjas, güey? Pues al menos a mí me las regalan cuando la señora no se está dando cuenta. Es el segundo episodio seguido en el que hablamos de maquinitas de tiendita, güey. El chiste es que este güey se traumó con los videojuegos y dijo, ¿sabes qué? Estaría verga hacer videojuegos, güey. ¿Sabes qué estaría verga? Eso, güey. Mientras jugaba. ¿Sabes qué estaría verga? Esto, güey. Esto está verga, güey. Pero esto está verga, pero en el futuro estaría verga porque sé conjugar el verbo, ¿eh? Y si fuera en el futuro, pero no posible, estuviese verga. Como, güey, ya deja la marihuana, güey. Sí, el vato ya había ido, ¿no? Sí, estuviésemos, sí, no tienes idea, no. Güey, ya eran estudiantes del MIT, güey. Me mama Space War, ¿sabes qué? Ahí te va otra. Ahí está, estuviere jugando. Chale, güey, ya y el vato bien excitado porque el otro conjuga verguísima. ¿No? Sí, bueno, sí, son tetos, güey. Chance sí. Sabes un chingo, güey, sabes un chingo. Sí. A ver, conjuga satisfacer, satisfugo. Satisfugo. Nadie sabe, según yo, nadie sabe conjugar satisfacer. Es satisfigo, güey. Es satisfocho. Satisfocho. Basta. Terminamos de masacrar el idioma. En fin. Fue hasta los 60s cuando Dabney y Bushnell lograron desarrollar su primera máquina recreativa tragamonedas. En ese entonces trabajaban para una empresa llamada Nutting Associates. No. Güey, esa empresa hacía porno. Sí. Esa empresa eventualmente hizo porno. Sí, probablemente hacían porno, pero nomás tenían a los pinches dos güeyes tetos que, oigan, ¿podemos usar la computadora? Sí, no molesten. Necesitamos tener practicantes para que no nos cierren. El vato que entra preguntando por otro teclado así de, oigan, ¿no vieron? Ay, está desnuda la señorita. Perdón, no vi. Yo no voy a estar por acá. Dentro de 30 años. Qué asco, no se bañaron. Este juego recibiría el nombre de Computer Space y vería la luz en el año 1971. Y básicamente era una copia de Space War. Sí. Este juego recibiría... ¿Cómo habrá estado en ese momento el pedo de los derechos de la chingada? No existía, ¿no? No existía. De hecho, Space War y Tennis for Two no, pero Space War era de código abierto, güey. Porque... De hecho, Atari le copió a Tatari. A Tatami. A Tatami, que era una versión de Morelia. De Morelia. En Morelia se inventó el Atari, güey. Sí, en realidad los videojuegos se inventaron en México, pero pues, éramos pobres y no podíamos patentarlos, entonces se los robaron todos. Nos los intercambiaron por espejos. Gracias. No, los intercambiaron por espejos y cáscaras mágicas de plátano. Y ahora tenemos chingos de plátanos y chingos de pobreza. Nada de tecnología. Y no podemos llevar millonarios al espacio. El Comic Con hubiera sido en Silao. Sí. Verguísima, güey. Este juego no fue precisamente un éxito, pero llegó a vender 1500 unidades, lo que le dio a estos tetos brillantes el dinero suficiente para armar su propia empresa, dedicada enteramente al desarrollo de máquinas de videojuegos. ¿Qué año? 71, ¿verdad? 71. En unos años, esta empresa sería referente y líder de la industria. Sería conocida como la Ziggy Company. No. Fundada en 1971.
No te suena ese nombre, ¿verdad? No. Está culero, No, ¿verdad? está culero, güey. Pero ¿sabes cómo me imagino a esta compañía, güey? Como a la empresa de Bandersnatch, la película de Black De Mirror. hecho, güey, es que de verdad, un día vean el documental de Game Over, que es sobre la historia de los videojuegos y así. Güey, literal, estos güeyes sí diseñaban drogadísimos y, güey, eran unos rockstars, güey, o sea, eran tetos, pero eran tetos cool que se drogaban y sus juntas eran, güey, vámonos a salir a correr Sí. y a ver qué se nos ocurre, porque estaban inventando, esos güeyes sí estaban inventando el hilo negro, porque no existía lo que Machín. era un desarrollador de videojuegos, güey, estaba muy cabrón. Y es que el simple hecho de decir, güey, imagina, o sea, apenas se está configurando lo que entendemos por multimedia. Ujú. Ahora nosotros lo vamos a hacer interactivo. Ujú. Si esto que te acabo de decir, te lo digo en los 70s, me Pero- tengo que estar drogando para decírtelo, sí, güey. pero además no solo es el tema de interactividad, piensa en esta cosa, uno que conoce un poquito más de videojuegos entiende lo que es el diseño de videojuegos, Sí. la jugabilidad, cómo tienen que estar hechos los videojuegos para que tú que lo estás jugando no solo sea divertido, sino te haga lógica y no te desesperes y aprendas del juego y sepas hacia dónde moverte sin que sea aburrido, pero que tampoco sea tan retador que no le entiendas. Güey, es una cosa impresionante y estos güeyes apenas lo estaban descubriendo. Porque obviamente ahorita nos Ujú. podemos meter en un pedo de que los desarrolladores ya le meten física, gráficas súper cabronas, pero estos güeyes no podían basarse en algo anterior. Estos güeyes eran pixeles que tenían, era un putero de imaginación que tenían que hacerlo bien divertido, güey. Estaba Con lo bien que chido. tenían a la mano, güey. Sí, güey. En fin, no te sonó el nombre, ¿verdad? Qué bueno que se drogaban, güey. Está culero el nombre, ¿verdad? Está culero. Bueno, por suerte el nombre ya estaba ocupado por una chingadera en California que no me molesté en buscar qué era. Unas pennyboards, ¿no? unas bicicletas. Sí. Un hippie los demandó. Probablemente era una pendejada, güey, pero qué bueno, güey. Así que no, hermano, sí que ya es el nombre de mi empresa de canastas. Está registrada, güey. Me debes ahora $50,000, Sí. hermano. Cese y desista. Amor y paz. Amor y paz, hermano, nos vemos en corte. Y se va en su Rolls Royce, güey. Consigue un abogado, hermano. Probablemente ese hippie era Charles Manson. Así que estos vatos no tuvieron de otra que cambiarle el nombre. Y decidieron ponerle un nombre que pues estaba un poquito mejor, Atari. Atari Inc. En 1972. Después de copiarle a Tatari en Morelia. Me mama escribir los guiones de tal manera que no tienes ni puta idea que va a llegar algo bien épico, güey. Atari. ¿Por qué Atari? La palabra Ataru ¡Uy, significa... qué! Me mama como cuando cualquiera de los dos Sí. hace el gesto de qué bueno que orgánicamente preguntas esto, mi querido amigo confabulado, porque justamente es lo que sigue en mi investigación. Sí, de hecho, güey. La palabra Ataru significa dar en el blanco en japonés. ¿Sabías que se llamaba Puckman? Pero Pero le cambiaron a Pac-Man porque tenían miedo que vandalizaran. ¿Sabías que se dice Pokémon? Esta palabra Ataru estaba asociada a la buena fortuna. El nombre procedía de Go, un milenario juego de mesa chino del que Bushnell era gran fan, por supuesto. Aquella expresión era equivalente al jaque del ajedrez. Otras propuestas que barajearon era Sente y Hane. Sente como la Comisión Nacional de Trabajadores de la Sí, Educación. Con ese, pero con la E. Sente. Se estuvo barajeando Citatir, Liconza, Sep Conasupo y Atari. y Atari. Todas las demás ya estaban ocupadas. El gobierno mexicano también los demandó. ¿Qué pasó, papá? No puedes usar ese nombre, güey. Pero fíjese que no se va a poder porque lo que está usando usted ya como Conasupo. Sí, pero, ¿ves esta leche, güey? ¿Ves esta leche? ¿Ves lo que dice esta leche que sabe culero, güey? Liconza, güey. No la puedes usar, No lo güey. puedes usar, güey. Me vale pirca, me Tiene vale la verga. corte. Quiero usar Conasupo, me vale pirca que seas la Comisión Nacional de Superpoderes. No aplica, se puede, güey. No se güey. puede. No se puede. Ya lo tengo. ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Ya Los- supe lo que te hizo el hippie. ¿Lo demandamos? Ya lo desaparecí. Ahora las canastas son Conasupo. Ya no hay canastas Siggy. Pregunta. ¿Los nombres de sindicatos se registran como marca? ¿O yo le puedo poner Citatir a mi nueva empresa de zapatos? Según yo, hay ciertas cosas en el registro de marcas y de propiedad intelectual que no puedes registrar, entre los cuales están los usos comunes de las cosas o los usos oficiales de las mismas. O sea, tú no puedes tener una agencia de viajes que se llame Secretaría de Relaciones Exteriores, Ajá, por ejemplo. Estados Unidos Estados mexicanos. Unidos mexicanos. Ajá, exactamente. Según yo, no puedes usar nombres oficiales. Pero, por ejemplo, si es una sigla, o sea, por ejemplo, Citatir, pero significa otra pendejada. Yo creo, y si estoy en lo correcto y alguien nos lo confirma, hay que hacerlo, güey. Sí, por favor, hay que Que no- registrar con Azupo Que para... no debe haber pedo, güey. Güey, si
mañana, si ustedes en unos meses de escuchar este podcast se dan cuenta que googleando con Azupo ya le sale la Comisión Nacional de sus podcasts, sepan que lo logramos y que el gobierno mexicano nos la peló y somos el hippie de las canastas Sigi del gobierno. Atari, güey. Hablando de Atari, ¿te acuerdas de Atari? Estamos hablando de ellos. Ya una vez formado Atari, Daphne inventó la tecnología que permitía mover puntos por la pantalla sin tener que recurrir a una cara computadora. ¿Qué es lo que te digo, güey? Suena algo muy sencillo, pero ese güey hacer eso en su época, no, el güey era genio. Como me lo describes, sí. Es Thanos, güey. Sí, o sea, cabrón, güey. O sea, lo veían y el güey iba con el pene erguido de fuera, güey, porque ya sabía lo que iba a pasar. El vato brillaba. Sí. De tanto que de hecho, nunca se le vio caminar. Sí. Flotaba. Güey. A más o menos 3 centímetros del suelo. Sí. A esta tecnología la bautizaron como Spot Motion Circuit. Con ella podían mover un punto de arriba a abajo a la izquierda y de derecha a la pantalla. Es mambolón, güey. Sí. Aquello abrió la puerta a un mundo completamente diferente de las supercomputadoras sobre las que corría Spaceward. Por fin era posible manufacturar placas recreativas a un costo relativamente asequible. Era el inicio de la industria de los videojuegos. De tal manera que en 1972 Bushnell vio una demostración de la que se consideraba la primera consola de videojuegos de la historia, la Magnavox Odyssey. Aquella caja de plástico marrón y beige causó conmoción, con su pequeña selección de juegos sin sonido entre los que se encontraba una suerte de tenis de mesa. Esto le dio una idea que llevaría a desarrollo para el primer videojuego masivo de la historia. Pong. En septiembre de 1972, Bushnell y compañía instalaron el prototipo de Pong. Para los que no saben qué es Pong, es esta mítica, este mítico videojuego en el que los dos palitos son dos palitos moviéndose y un circulito y es un tenis de mesa y nomás ¡pop! 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 Y se te pasaba uno y... ¡Pendeja! ¡Me lleva la verga! El primer quiero squid, matar. güey, de los videojuegos fue un Pong, güey. ¡De puta verga, güey! ¡No funciona el control, güey! ¡No mames! Güey, yo le estoy picando otra cosa. Es otra cosa. Güey. Chingadera, güey. A ver, güey. Y eso que nomás tenía una palanca, güey. Solo era una palanca y un botón. Pero... No mames. Traes cheat codes. Este prototipo lo instalaron en un bar llamado Andy's Taps Tavern, cuyo dueño, Bill Gatis, mantenía una buena relación con pensé ellos. que ibas a decir Bill Gates. Yo también cuando estaba leyendo dije, Bill Gates, no te pases de verga, No. pero no. La química entre los parroquianos del bar y Pong fue inmediata. De hecho, empezó a aparecer gente en el local con la única intención de jugar con la máquina. Ni siquiera se detenían a pedir una cerveza. Alcorn siempre suele recordar una anécdota en particular. Alcorn es uno de los asiduos del bar. Solo unos pocos días después de instalar la máquina, el dueño del bar... Alcorn... Ay, qué pendejo. Alcorn era un güey de Atari, perdón. Me salté la parte donde lo presentaba. Básicamente este güey recuerda que unos días después de instalar la máquina, el dueño del bar lo llamó para repararla, ya que había dejado de funcionar. ¿Cuál era el problema? Que las monedas de 25 centavos habían rebosado el receptáculo de dinero confeccionado a partir de una jarra de cristal. Entonces ya no jalaba la máquina de tanto puto dinero que tenía. Entonces tuvieron que contratar a un niño que aceptara sus monedas. Exacto. Y le pegara a la máquina. Sí, era un niño que era el que abría la caja y era, tome señor, una máquina, digo, una moneda. Tenga, puede jugar. Ajá, ya sabes, el niño con cangurera que Sí. cambiaba. Ahí se inventó el niño con cangurera con moneditas, güey, para. El niño, ¿tienes cambio? ¡Claro que sí, señor! Y ya, 1, 2, 3, 4, 5. Para $1,000. 6, 7, 8, 9, 10, 6, 12, 13. Y el otro, güey, nomás con su cervecita así de. Dale, niño, Y dale. el vato iban 800. Es que no sé si ya contesta. A ver. A ver. 2, 3, 4. Pero era tan popular Pong que la gente se quedaba a pesar del puto niño estúpido de las monedas. Pong fue- Contratemos un niño disléxico para hacer esto. Tú, un niño que nunca ha leído en su vida. ¿Quieres un trabajo? Supongo, señor. ¿Quieres un trabajo? No, ni modo. Ven. Bienvenido a la industria de los videojuegos. Y ese niño ahorita es el dueño de Nintendo. Ese niño se convirtió en Shigeru Miyamoto. Que por alguna razón estaba en Estados Unidos. Señora Link. Es la señora Link, era el señor Link. Pong fue un éxito y pavimentó el camino para que años después llegaran otros juegos sensación de la mano del mismo Atari, como lo era Space Invaders.
El público estaba encantado y quería más. Aquí fue cuando ya explotó Atari, güey, y estos güey sí era cuando hacían sus pinches... De verdad, casi hacían orgías, güey. Y de repente un güey dijo, güey, extraterrestres, güey. Eso, güey, con eso, güey. O sea, mientras estaba bien drogado y... Ya estamos en la etapa Bandersnatch. Sí. Y una modelo sueca le estaba virtiendo leche en los genitales, güey. ¿A la raza le gusta eso? ¿Cada quien? Sí, güey. Yo no desarrollo videojuegos, güey. Si desarrollara videojuegos, probablemente me gustaría eso. Nosotros hacemos o si podcast. tuviera genitales. Si no fuera intolerante a la lactosa. Sí. Años después, Atari desarrollaría un hardware que le permitiría llevar Pong a las casas de todo el mundo. Y en 1995, justo a tiempo para la campaña navideña en Estados Unidos, en exclusiva para los grandes... Perdón, en 1975... Perdón, 5916. La cagué con esa fecha, güey. Probablemente sea... No, sí, en 1975. Ok. En exclusiva para los grandes almacenes, Sears, Pong llegó a vender, solo en su primer año, 20,000 unidades. Ok. De un videojuego debutante para casa. Sí. O sea, que imagínate, ese era el pedo de cómo convences a un padre de familia. Es que además... Bueno, no... Que se corrían en computadora estos juegos, ¿no? ¿Cuántas casas tenían computadora, güey? Pero esta ya era la versión consola. Ah, ok. La primer consola fue Pong. Ok. Que te digo que llegó para Navidad y sí fue una revolución. De hecho, creo que está muy cagado porque en ese entonces el marketing de las consolas no era para niños. Porque lo vendían como el high-tech. Era para geeks. Y entonces muchos señores compraban porque era como cuando salió el Wii, que todo el mundo lo compró porque los papás veían de que, güey, es que ve, güey, o sea, te mueves y te mueves, se mueve el juego. Que mucha gente lo compró como porque veían que era como una super tecnología. Aquí era lo mismo. Llegaban los papás y es como, compré una tecnología bien pasada de verga, güey. Ya casi podemos volar cohetes aquí en la casa, güey. Sí, era el señor que años antes había llegado con una tele a color, güey. Exacto. Y entonces, de ahí en adelante, pero pues después lo agarraron los niños y ya fue como esta amalgama. Y es que, en general, al humano le mama la tecnología, güey. Sí. O sea, lo que sea tener algo novedoso, lo quiere tener, aunque a veces no lo necesites, pues está en güey. nuestra naturaleza, ¿no? Cualquier cosa nueva pues sí, como cualquier cosa nueva que resulte algo desconocido, pero que además, como este tema de lo hizo otro como yo. Sí. Como juntando dos cosas que no pensé que fueran posibles, siempre le va a causar fascinación al ser Eso humano. y siento que también como sentir que estás en el momento histórico en el que algo está sucediendo. Sí, como sí, decir, sí. güey, esto no se va a repetir y tengo que entrarle, güey. Siento que, o sea, por ejemplo, a mí me caga Elon Musk. Me caga el güey. Pero quieras que no, el pedo de lo que está haciendo con Tesla y con SpaceX es como, güey, es un pedo histórico. El güey es de la verga, pero es para otro podcast. Pero como que dices, güey, ¿de qué manera lo investigo más? ¿Cuánto me cuesta tener un Tesla, güey? O sea, es ese pedo, güey. Es como, verga, me caga lo que hizo ayer Jeff Bezos, pero es como, verga, pero, güey, sí. Un humano en el espacio, un humano en un vuelo comercial, es como, los odio, pero, en fin. Pero sí, o sea, la tecnología, y esto era el boom de una tecnología nueva, güey. O sea, no recuerdo, al menos yo no sé si a nosotros nos ha tocado una tecnología tan disruptiva como el videojuego. ¿Cuál será el avance tecnológico más cabrón que nos ha tocado a ti y a mí, güey? Probablemente la inteligencia artificial, güey, puede ser. O sea, sí, güey, la inteligencia artificial y el internet. A mí el internet de la inteligencia artificial, a mí no me deja de sorprender todo lo que se hace en biomedicina, güey. Sí, claro. O sea, todo el pedo de lo que involucra trasplantes, prótesis y ese pedo que, güey, estamos salvando unas vidas que hace 20 años son insalvables, güey. Sí, pero el tema el tema, por ejemplo, de la biomedicina y todo eso es que no es al público. Exacto, no lo vives día a día. Sí. En cambio, como dices, el pedo de internet, lo que tú y yo hacemos hoy en día que tan fácil hablamos, nos comunicamos, nos informamos y este podcast se produce todo en internet, güey. Se investiga en internet, nos ponemos de acuerdo tú y yo en internet, se publica en internet y se comparte en internet. No existiría de otra manera, güey. Está muy interesante, pues. Que hace poco lo veían en una, no sé si historia de Instagram o tweet, justamente de uno de nuestros amigos de Real Albatros, de Cocina Real Albatros, que decía, güey, a la raza le molesta mucho que ahora todo mundo quiera ser DJ y podcaster y la chingada, pero es, güey, qué chingón que ya cada vez más gente tiene los medios para hacer esto, güey. Sí. Y es lo que pasaba un poco con la industria de los videojuegos, regresando al tema, güey. Estos güeyes fueron la punta de lanza para que hoy en día un güey que sepa programar se avente un juego viral, güey. Sí, claro. Y ya llegan los juegos indie, inclusive, ya ni siquiera eso, sino, por ejemplo, como programas tan simples como el Mario Maker, que es un
un programa, juego de diseño de videojuegos, de plataformas. Está bien cabrón, güey. Yo me acuerdo cómo a mí me voló la cabeza, güey, en el tema de videojuegos. Que me acuerdo que tú y yo hace, puta, 7, 8 años, güey, veíamos los videos de Stanley Parable. Ajá. Que es como, güey, esto está muy cabrón porque es un juego sin ruta, abierto, que se le ocurrió a algún cabrón, güey. Sí. Está bien perro, güey. La neta, los videojuegos están bien chingones por eso, pues, en general la tecnología. Y la creatividad, güey, sacarte algo de la nada. Sí, Sobre todo estos güeyes que los inventaron. Ajá, y estos güeyes, Atari es sinónimo de innovación. Hasta que en 1976, Bushnell, que anteriormente le había comprado a Dabney su parte del negocio en el 73, vende Atari al conglomerado Warner Communications por $28 millones. La maldita Warner. Segundo maldita episodio Warner. que me chinga. Aunque antes de que eso sucediera, aún hubo tiempo de una proeza más a nombre de los originales creadores. La creación de la BCS, la consola que acabaría recibiendo el nombre de Atari 26.000. No, 2600. Okay. Atari 2600. La primer consola casera realmente de la compañía, porque esta ya cambiabas cartuchos. Pong. Ok. O sea, porque Pong solo era como un... Solo era Pong. Solo era Pong. Y solo era Space Invaders. Y esto ya era en cartuchos, güey. Puta, qué avance tan cabrón, güey. Es que, güey, o sea, ya no voy a interrumpir tanto, pero suena una pendejada, pero es un avance bien cabrón, güey. Sí, güey, está bien cabrón. De hecho, mira, esta madre que salió en el 76... arrancó años atrás, en el 75, no, en el 74, cuando Atari buscaba la manera de llevar sus éxitos de maquinita al mercado doméstico. En 1971 Atari no podía permitirse producir la consola por sí mismos, entonces ya tenían la tecnología, pero tuvieron que por eso se vendieron a Warner, pues, porque fue más sus ganas de decir, güey, es que esto es la tecnología, no tenemos el dinero ahorita, pero si nos vendemos estos cabrones vamos a poder llevar la tecnología a otras personas. Entonces, entonces se vende la compañía también para ya ir más rápido, porque esto ni siquiera es el tema de lo que voy a hablar. Entonces, para no hacerte el cuento largo, en 1982 los beneficios de Atari suponían el 70% de las ganancias de esta empresa Warner. El conglomerado obtenía de los videojuegos mucho más dinero que con la música y el cine, güey. No mames. Pero Ray Kassar, el CEO de la compañía, acabó por estrangular a la gallina de los huevos de oro. El departamento de R&D fue diezmado en 1979, sustituyendo a las fuerzas creativas de Atari por grises ejecutivos. Entonces, cuentan que este güey le cagaba como este tema de tanto libertad y los güeyes de que, güey, hoy no voy a ir a trabajar, arre, hoy me voy a ir a correr, arre, güey, hoy voy a estar drogado en el patio, güey, arre. No, güey, o sea, los quiso poner en cintura y los güeyes dijeron, pito, güey, pito, porque son mentes creativas, güey. Dijeron, dele para afuera, mi loco. Eran mentes creativas que ya habían demostrado que funcionaba su método, güey. El objetivo de este cabrón era meter en cintura a los ingenieros, que eran los que habían trabajado desde el inicio. Estos acabaron frustrados por la escasa visión de los jefes y el poco crédito que obtenían por sus creaciones. Entonces, desde 1979 empezó el gran éxodo de Atari. David Crane, Alan Miller, Larry Kaplan y Bob Whitehead, hartos de no recibir créditos y regalías, que eran los top diseñadores de videojuegos de Atari, salieron de la compañía para fundar una nueva compañía llamada Activision, una que hasta la fecha sigue vigente. Su meta era crear juegos para la BCS, o sea, para el Atari 2600, mejores que la propia Atari. Verga, güey. Básicamente es como, vamos a crear nuestros propios juegos con juegos de azar y mujerzuelas, literal. Y eso era algo que Warner no podía permitir. Warner quería tener, como toda gran compañía, el monopolio de la industria. Entonces, en 1981 demandó a Activision para fabricar juegos para sus consolas. Pero los cartuchos de Activision estaban tan cabrones, vendían tan cabrón, que además se seguía vendiendo el Atari 2600 para jugar esos juegos. Y además no estaba tan regulado, entonces no pasó ninguna de las no pasó ninguna de las demandas de Warner. Qué cabrón, ¿no? El pedo de... Se necesitan mutuamente, güey, pero y ninguno de los dos se puede poner pendejo con el otro, güey. Sí, pero es que también eso está muy cabrón porque sí es como un vacío medio raro. Es como, por ejemplo, el Play 4. ¿Qué pasa si yo soy un desarrollador de videojuegos? Ahorita no se podría porque es carísimo, pero en ese entonces no era tan caro. Y digo, güey, voy a sacar mi juego para el Play 4, güey, porque sé cómo los lee y
Oye, pero este juego no está avalado por Sony. Me vale verga, güey, yo lo voy a sacar y lo corre el PlayStation 4, güey. Esto estaban haciendo estos güeyes, o sea, no eran juegos que desarrollan, por ejemplo, no sé, que ahorita una empresa diga, este es mi juego, es para el Nintendo Switch. Oye, ¿lo avaló Nintendo? No, y vale verga que lo haya avalado, güey. Y también lo corre el Nintendo Switch. Y también es el pedo, güey. Es una industria en la cual el dueño de la consola no puede estar en todas las casas donde se meten juegos a la consola, güey. Ujú. ¿Cómo controlas ese pedo? No, y además esto es cabrón porque ni siquiera era piratería, porque eran juegos originales, entonces tampoco lo podías demandar. Lo podías demandar en el sentido de decir, güey, pero es que es mi tecnología. Pero es como, están usando tu tecnología, pero con tecnología de ellos. O sea, claro, y no te están quitando negocio, no te además. están quitando negocio. Inclusive te están trayendo no se están negocio. chingando tus IPs y no están usando, no le están dando uso indebido a tu máquina. Entonces los güeyes de Warner fue como, ¡ah, los odio! ¡Me ganaron! ¡No! Por lo tanto, esto marcó un precedente y de repente empezaron a salir putero de compañías desarrolladoras de videojuegos a lo baboso, güey. Claro. Algunas eran buenas como Activision, que tenía desarrolladores top, otras no tanto. Todas querían un cacho de la industria millonaria. En este contexto, como platicábamos, Atari no controlaba con políticas de calidad que verificaran los juegos disponibles para su consola, por lo que básicamente, si tenías los medios para desarrollar un juego, podías hacerlo. Esta situación derivó en un mercado saturado por títulos de baja calidad e incluso terriblemente similares, sin contar el desarrollo de algo sumamente polémico para sus temáticas. Entonces, Sí, ya la gente empezó a sacar, salió Pong, y luego salió Pang, Peng, Ping, Pong. Sí. Era Pong, Ping, Bang, que era una versión porno. Y no había regulación, porque como recordaremos en uno de los primeros episodios de Los Bardos de la Historia, Todavía no existía la güey, clasificación. No estaba ni cerca todavía de existir la clasificación de los Pueden videojuegos. después de escuchar este podcast, escuchar Ajá, ese creo que es otro el 4. podcast. Así es. Además hay que tener en cuenta que por esos años no había prensa especializada en videojuegos y era muy difícil saber qué juegos eran buenos y de calidad, sin pasar por la experiencia de comprarlos y jugarlos. Algunos locales empezaron a implementar esto de poner los juegos a prueba, así como todavía están, así de que puedes llegar a ganarle 18-0 a un niño que está jugando FIFA tranquilamente en el Liverpool. Así estaba, pero aún así, pues, güey, no era tan fácil. O sea, con 5 minutos que jugabas un juego no te das cuenta si era bueno o no. Mi mamá esa tradición de arruinarle la vida a un niño. Sí, el morro así de que viendo qué va a pedir de Navidad y todo así de, ¿qué onda? Oye, ¿estás usando el otro? Nos echamos una partidita. ¿A quién vas a agarrar? Y el morro, las Chivas. Ajá. Y tú, está está bien, el Barça. El Barcelona. Vamos jugando tranquilo. Y le reboteas los primeros 2 minutos. Y luego le metes 14 goles para que se vaya llorando hasta mueblería con sus papás. Huevo, ya puedo y ya continuar te mi quedas carrera de director técnico que he guardado en el Liverpool. El guardia así de, otra vez este cabrón. Joven, ya le dije, usted tiene trabajo, se puede comprar una. Lo están viendo sus hijos, joven. ¿A quién crees que le gané, pendejo? Me la peló ese pinche estúpido. Tengo que darles una imagen a quien seguir, la verdad. Yo quiero que admiren ahí, cuando sean grandes digan, mi papá era el más vergas de Liverpool para el FIFA. Nunca me compró una consola. Pero era el más vergas. No, me acuerdo que ya llevaba a todos mis amigos y se iban llorando porque mis papás les metían una putiza en el Liverpool. Simón, me gusta mucho ver a mi papá jugar. Agarrarse putazos a mis amigos. A huevo, me mama ese pedo. Sí, a huevo, nunca hemos ido de vacaciones. No conozco el mar, no tengo buena dicción. Mi jefa ya nos dejó, a huevo. Nos dejó porque mi papá le ganó una vez. Ya no supo qué hacer. A huevo, eso dijo mi jefe. Así se van todos. Yo nunca me voy a ir, un día le voy a ganar. A huevo. Ay, qué estupidez. Ay. En fin, entonces esto estaba pasando con los videojuegos. Y además empezaba una moda que nos persigue hasta estos días. El perico. Sí, también, pero no tiene que ver con esa historia. Pero okay. Sí, buen apunte. El capitalismo one-on-one nos dice que si algo vende, puede vender más. Básicamente. En los 70s y 80s vimos el nacimiento de los primeros blockbusters que trascendieron la gran pantalla. Star Wars, Ghostbusters, Indiana Jones, Volver al Futuro. Películas enormes que ganaron millones en taquillas. Millones. Chingos. Y aún más chingos en mercancía licenciada. Es decir, playeras, figuras, discos, juguetes, vasos, cualquier cosa que tuviera el nombre de esas películas estampados, vendía a lo pendejo. Si ustedes se impactan con las cifras de lo que genera una película de Marvel, chéquense las cifras de lo que generan en mercancía, güey. Impáctense en lo que vende, por ejemplo, Star Wars. Star Wars
básicamente no gana nada de las películas. Pero Comparado con lo que gana en libros, en playeras, lo que juguetes. vendió Star Wars en los 80s en loncheras Ujú. sustentaba toda la saga, güey. Sí, la verdad es que Star Wars vale más como marca que como Claro. licencia creativa, güey. Eso está bien cabrón. Yo siento que pues sigue pasando con Marvel y todo. Yo creo que y hay ¿Por qué crees que Spider-Man tiene un pinche Claro, traje güey. distinto cada puta película? Pues para venderte el juguete. lo que es la saga de Star Wars, la de Marvel y quieras que no, yo creo que para allá apunta la de Harry Potter. Sí, Viven de mercancía Sí. más que de la película, güey. sí. Ah, ¿ya viste el juego de Hogwarts que va a salir, güey? Puta, tengo unas Sí, ganas. güey, yo espero ya tener mi Xbox para ese entonces, güey. Cuando salga ese, regresamos Ajá, de The Blue Play Show. The Players Show. Ya lo decía mal. Obviamente los estudios de videojuegos se dieron cuenta de esto y decidieron unir fuerzas de tal manera que se comenzó a comprar las licencias de las películas para hacer videojuegos basados en ellas. Algunos de buena calidad, otros no tanto. Cada año la industria bombardeaba a los pobres padres con un nuevo cartucho que debían comprar a sus hijos, que lo exigían colgados del techo mientras les giraba la cabeza. A la fecha. A la fecha. ¿Qué tanto puede dar de sí una industria? ¿Cuánta basura le puedes vender a los consumidores hasta que los saturas y dicen basta? La necesaria para mantener esta compañía. La industria de los videojuegos estaba jugando con fuego. Se balanceaban en la cuerda floja, tentando a la suerte, creyendo que las cosas no podían quebrarse. Pero si algo nos ha enseñado la historia es que todo puede caer. Es que nunca hay que creer en los europeos imperialistas. Sí, ya me lo decía mi madre. Hasta el magnífico sistema capitalista. Solo hacía falta un empujón. El capitalismo siempre le falta un mal día para valer verga. Así es. Pero en otras historias, en 1982, de la mano del visionario director y rey de los 80 Steven Spielberg, se estrenó en el cine E.T. el extraterrestre. ¡No! Una bonita historia que narra la amistad de un niño de los suburbios de California y un ente enano y amorfo de otro planeta con severos problemas de lenguaje y dicción. No puedo creer lo que hiciste. Nos llevó casi 40 minutos llegar a lo que quiero hablar. No puedo creerlo. No. No. Entonces- Como bardo no en turno, reconozco el intro más chingón a un tema pendejo. Entonces, repitiendo, te narraba la historia de amistad entre un niño de los suburbios de California y un ente enano y amorfo de otro planeta con severos problemas de lenguaje y dicción. Llamado Edgar Tomás, por sus iniciales ET. E.T. La película no solo fue un éxito, sino que arrasó la taquilla, haciendo a Spielberg asquerosamente, pero así asquerosa, güey. El vato se sigue bañando en dinero de E.T. Y de todos los otros blockbusters que tuvo, no mames. Al final de la temporada de cine, recaudó 359.2 millones a nivel nacional. Sonará poquito para las cifras de ahorita, güey, pero... Vergazo de varo. Vergazo de varo, güey. Solo en Estados Unidos. Y no solo eso, muchos la consideraron un clásico instantáneo. De esas películas que las ves y dices, verga, esta madre va a perdurar en el tiempo, ¿sabes? Machín, yo Sí. vi ET porque mis primos me dijeron, tienes que ver pinches ET, güey. Sí, o sea, un Star Wars, un Ghostbusters, güey, que en ese momento la ves y dices, esta película es un antes y un después en lo que quiera que estemos haciendo en este momento. Tuvo 98% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes. Es que sí es una muy buena película. la Sí, y fue un vergazo, güey. Se proyectó en la casa. Tiene mucho corazón, güey. Entonces, Sí. le gustaba no solo a la gente que le gustaban los efectos especiales. Le gustaba Es a una la gente de película aventura, familiar. familiar, está cool. Podías llevar a tu morrita, güey. Se proyectó en la Casa Blanca frente a Ronald Reagan y su esposa Nancy. La princesa Diana declaró que lloró al verla, güey. ¿Qué pido la película? Güey. Dios mismo descendió y pidió unas palomitas medianas para ver la película. Güey, machín, güey. Güey, hasta se vio en la sede de las Naciones Unidas, donde Spielberg recibió la Medalla de la Paz. Perdió el Oscar contra la película de Gandhi, pero el director de Gandhi dijo, no sé por qué gané. Ah, que la chupe Ben Kingsley. Bueno, sí dijo, yo no sé por qué gané. Literal, el vato dijo, esta película es imaginativa, es una revolución, yo solo hago películas mundanas. Claro. No, es que ET, honestamente, y Spielberg en general, no es mi director favorito, pero Spielberg es la persona en la que pienso cuando pienso en la magia del cine, güey. Sí, o sea, Jurassic Park, E.T., E.T., Indiana Jones. Y luego te pasas a lo serio, güey. Y Ajá. Spielberg también hizo Forrest Gump, hizo la lista de Schindler, güey. Encuentros cercanos del No, tercer tipo. Spielberg hizo Catch Me If You Can. Animaniacs. Spielberg es un enfermo, güey.
de Spielberg no es la de Beetlejuice, ¿verdad? Ese es de Burton. Ese es de Burton. Spielberg producía Fenomenoide y Animaniacs. Y, güey, no, lo de Spielberg es... Además, el vato fue el único que le dijo a George Lucas, güey, continúa con Star Wars, güey, y me das la mitad de tus ganancias si funciona. Y George Lucas le dijo, y tú me das la mitad de encuentros cercanos del tercer tipo. Y ahorita George Lucas sigue emputado, güey. ¡Sigue emputado! Pero, no, Spielberg, un genio, güey. Es lo que te digo, yo lo asocio con la magia del cine. Si un día lo cancelan, me mato. Probablemente. El personaje de T se volvió un fenómeno de la cultura popular, güey. Durante ese verano se veía su puto rostro en todos los pendejos lados. Es un rostro feo. Y es un rostro horrible, güey. Pero lo que tocaba se convertía en oro. Fue por esto que no tardó rato en que los directivos de Atari se volvieron locos e intentaron conseguir los derechos de la película a como diera lugar con la intención de realizar un juego basado en la película para poder estrenarlo ese mismo año durante la temporada navideña y ordeñarle aún más dinero a los pobres padres de Norteamérica y al extraterrestre. Sin embargo, sus planes no salieron como esperaban. Sí consiguieron los derechos después de una ardua negociación. El problema es que el trato se cerró tan solo 4 semanas antes del inicio de la temporada navideña. Oh, verga. No. Howard Harshaw, con un tiempo muy acortado para poder crear un juego que aprovechara al simpático... Dejando a Howard Harshaw con un tiempo muy acotado para poder crear un juego que aprovechara al simpático extraterrestre. A Atari se pusieron a trabajar en vergüenza, a marchas forzadas, en ocasiones sin dormir, para entregar el nuevo juego de T que merecía y que en el Inter harían un putero de dinero. Claro. ¿Y qué crees que pasó? Que lo lograron y el juego salió a tiempo para ser pedido en las cartitas que hacían los niños a Quetzalcóatl. Uh-huh. Y cierto ente vendió bien, pues en unas cuantas semanas ya se había vendido alrededor de 1.5 millones de copias. Una muy buena cifra, exceptuando el hecho de que los de Atari estaban seguros que el juego iba a vender mucho más. Habían estimado vender 5 millones de copias. Aún tenían un chingo de cartuchos. Nada más para Navidad. Que debían acomodar. Uh-huh. Pero esto no fue lo peor. No solo no pudieron aprovechar la popularidad de T para vender los cartuchos, sino que conforme el juego fue visto por el público, más y más quejas llegaban a los distribuidores. Al parecer se trataba de un desastre en todos los niveles. Una jodida cochinada de juego. La idea del juego era simple. Eras E.T. que debías encontrar 3 partes de un teléfono en medio del bosque mientras debías evitar a un policía que te quitaba las partes y un científico que te secuestraba. Simple. Pues nada había salido bien con la jugabilidad. Pasando por dinámicas poco claras, por ejemplo, cada 5 pasos te caías en un pinche pozo y los jugadores no sabían cómo salir y tenían que reiniciar el juego para volver a empezar. Una carencia de controles de calidad por la falta de tiempo. Cada 5 minutos gol de Cristiano Ronaldo. Los cuales significaron el destino del juego y lo llevaron a ser citado varias veces como el peor videojuego de la historia. A las pocas semanas las personas comenzaron a devolver los cartuchos, los cuales finalmente también fueron devueltos por los distribuidores a la misma Atari. Tengan su chingadera. Un Atari que había pagado entre 20 mil millones y 25 mil millones de dólares por los derechos. 20 millones. 20 millones o 25 millones de dólares por los derechos. No, sigue siendo un vergazo de dinero, güey. El fracaso de este juego se vio agravado por los negocios de Atari durante los principios de los 80. Pues, como tenían confianza de que iban a tener buenas ventas, la compañía le había dicho a sus distribuidores que enviaran todos sus pedidos para el 82 en un solo encargo, güey. Entonces los distribuidores dijeron, huevo, güey, va a vender un putero. Y tenían así un chingo de pedidos, güey, que Atari ya tenía contemplados. ¿Qué pasó? Que los distribuidores dijeron, güey, tus juegos son una cochinada, te los vamos a empezar a regresar. Y ya no solo regresaban ET, güey, empezaron a regresar todo, güey, así de que chinguen a su madre, güey, pinches videojuegos son una mamada, güey, ya ni me los está comprando. Como resultado, la compañía se encontró de pronto en posesión de varios millones de cartuchos de videojuegos esencialmente inútiles, que sería completamente incapaz de vender. Toda esta crisis derivó esta situación derivó en una crisis en el mercado estadounidense de consolas hogareñas que duraría más de 2 años. Las ventas de la industria del videojuego cayeron casi en un 3 millones de casi 3 millones a 100 millones de dólares fue lo que cayó. Lo que provocó que casi el 97% de las empresas de los videojuegos quebraran, güey. Pero... El 97% de las empresas americanas todas las pequeñitas que aún no se consolidaban. Y algunas grandes, como Atari.
Si bien la crisis no tuvo estos efectos devastadores en el mercado europeo y de Asia, sí sirvió de advertencia para que las empresas se dieran cuenta que no podía saturar el mercado con tanta mamada, güey. O sea, tarde o temprano la gente se iba a hartar, güey. Y también como este tema que sigue pasando y que va a seguir pasando del crunch y de entregar juegos para una fecha específica con tal de vender más cuando terminan entregando porquerías, como el año pasado pasó con Cyberpunk o como con todos los juegos de Sonic. Quienes tomaron esta situación con buenos ojos fue una empresita de Japón llamada Nintendo, que años después con el NES, el Nintendo Entertainment System, se coronarían como los reyes de la industria y volverían a llevar a la industria de los videojuegos a un lugar de confianza, como con un sello de calidad para los consumidores. La edad de oro de Atari había llegado a su fin. Casi todo el equipo humano que había levantado la compañía y que le había llevado sus mejores momentos de gloria había abandonado en pos de pastos más verdes. A partir de aquí comenzó la disolución del sello que en otro tiempo había dominado la industria de los videojuegos. Sin embargo, antes de su desaparición, nos dejó una última gran historia. En septiembre de 1983, el Alamogordo Daily News de Alamogordo, Nuevo México, reseñó en una serie de artículos que entre 10 y 20 camiones semi-remolques cargados de cajas, cartuchos y sistemas de Atari provenientes de un almacén en El Paso, Texas, habían llegado en la madrugada a verter objetos a un vertedero cerca de la ciudad. A un vertedero medio clandestinón en el desierto, donde fueron compactados y enterrados. Lo cual era raro porque era la primera vez que Atari acudía a un vertedero, que fue elegido porque no se permitía retirar los desechos una vez que se metían ahí, güey. O sea, estaba medio turbio el asunto. O sea, si querías echar un cuerpo ahí, güey, ahí era el lugar. Ahí era el lugar. La razón que dio Atari para esto fue que estaba haciendo la transición de los juegos del Atari 2600 a su nueva consola, la 5200, pero esto fue rebatido más tarde por un trabajador que afirmó que eso no era el caso. El representante de Atari, Bruce Enten, declaró que Atari estaba enviando principalmente materiales rotos y devueltos al basurero de Alamogordo, que era en su totalidad material inservible. Pero ese mismo año, The New York Times informó en la historia de Atari y el vertedero de Nuevo México, que un representante de Atari confirmó la historia en el periódico declarando que el inventario desechado provenía de la planta de Atari en El Paso, que iba a cerrar para convertirse en una instalación de reciclaje. Pero el artículo de Times nunca sugirió que se estaba tirando algún juego en específico o alguna cosa fuera de lo común, ¿no? Sí. Además, el título City to Atari E.T. Trash Go Home, en una edición de Alamogordo News, explica que los cartuchos, esto sí, eran de ET. Sin embargo, jamás se recibió una confirmación o una negación de Atari. A partir del 29 de septiembre de 1983, se comenzó a verter una capa de cemento encima de los materiales compactados, algo raro en un vertedero de desechos. Un trabajador anónimo declaró que la razón para poner el cemento fue que hay animales muertos ahí abajo. No queríamos que algún niño se lastimara excavando el basurero. Si algún día los zombies se levantan, el cemento impedirá su revolución. Señor, ¿qué hace usted aquí? Solo relato lo que está por suceder. Váyase de aquí, señor. Y se desvanece. Pero me lo imagino como un señor con bigotito. Tú único con sombrero. Ajá, sí, algo así. Como ya. ¿De qué? Pasó antes, en el 80. Y volverá a pasar. Es mejor prevenir, yo sé lo que les digo. Sí, buen caballo. Ajá. Aprendan a tirar. Eventualmente la ciudad comenzó a protestar por la gran cantidad de desechos que Atari estaba arrojando. Imagínate, güey, para que la ciudad dijera, ya, no mamen, dejen de tirar mamadas en nuestro desierto. Incluso un comisionado declaró que el área no quería convertirse en un basurero industrial de El Paso. El gerente local ordenó que el entierro de desechos terminara poco tiempo después. Debido al impopular entierro llevado a cabo por Atari, Alamogordo más tarde se creó un acta de administración de emergencia y fuerza de administración de emergencia para limitar la flexibilidad futura de compactadores de basura para asegurar que negocios externos no llegaran a tirar sus mamadas. No queremos que algo así vuelva a suceder, dijo el alcalde de Alamogordo en ese entonces. La información contrastante del entierro provocó que se considerara una leyenda urbana, güey, porque había gente que decía, no, sí, eran cartuchos, miles y millones de cartuchos. Otro, güey, era basura, güey, sí. Era pinche material promocional, güey, máquinas. Ya había muchas versiones. Ajá. Esto hizo que se dudara la veracidad de la historia y así se creó el mito más grande de la historia de los videojuegos.
Durante casi 30 años se escuchó la leyenda de los cartuchos de E.T., el peor videojuego de la historia, enterrados en el desierto. Y digo durante casi 30 años porque el 28 de mayo del 2013, la comisión de la ciudad de Alamogordo dio un permiso de 6 meses a The Field Industries, una empresa de entretenimiento canadiense, grandes canadienses, para acceder al basurero para filmar un documental llamado Atari Game Over, sobre el enterramiento y para excavar el área del Alamogordo para determinar de una vez por todas si la leyenda era cierta. Está bien cabrón, güey. Vayan a ver ese documental porque se ve que no era como que hubiera... Sí, bueno, ahí los enterraron, güey. Era así un vertedero enorme, güey. Y era como... No sabemos qué hay, güey. O sea, puede que no haya nada. Y entonces también tuvieron oposición de grupos medioambientales porque decían, güey, ¿y si hay desechos nucleares o simplemente desechos tóxicos, güey? ¿Y si hay animales muertos, güey? El señor volvió y... Yo les dije, de los zombies. No pueden abrir ahí. Hay zombies. Me voy. Tenía la misma edad que en los 80, güey. El chiste es que no era tan fácil como llegarle. Güey, pues excava, güey. Haz hoyos y van a estar, güey. O sea, estamos hablando de un vertedero a varios metros de profundidad, cubierto en cemento y que además no sabían con exactitud dónde estaban, güey. Se basaron en fotos, en reportajes, güey. Escucharon al viento, güey. Se ponían la cabeza en la tierra. Llevaron a un indio yaqui, güey, para que escuchara la tierra. Es ahí. Esto muy cabrón. Al final, la excavación se retomó a principios de abril, una vez que ya se vio que no había riesgo medioambiental y todas esas mamadas. Y la excavación comenzó el 26 de abril del 2014 con una acción abierta al público. El diseñador de E.T. el extraterrestre, Howard Scott, el autor de Ready Player One y el director de películas Zak Penn estuvieron presentes como parte del documental sobre el enterramiento. El diseñador del juego, güey, estaba ahí. Y bien, ¿que se encontró algo o no se encontró algo? Restos de E.T. y otros juegos de Atari se descubrieron en las primeras horas de la excavación. No. Tal como informó Larry Hirb de Microsoft. Un equipo de arqueólogos estuvo presente para examinar y documentar el material de Atari desenterrado por las máquinas excavadoras. No. Se extrajeron 1,300 cartuchos. 10% eran de E.T., habían de otros juegos de Atari. De los 700,000 estimados, ya que los materiales estaban a más profundidad de la esperada, haciendo difícil acceso, de acuerdo a la alcaldesa de Alamogordo, Susie Galea. El entierro se rellenó al terminar el evento. Joseph Lewandowski, quien trabajó para acordar el desentierro en la ciudad, dijo que esto fue una oportunidad única para recuperar los demás materiales, ya que no se esperaba que la ciudad llegara a un siguiente acuerdo. Pero sí, no era un mito. Ahí había restos de E.T. Efectivamente, habían cartuchos completos de E.T., no restos, güey. Habían cartuchos nuevos, güey, sellados, que se encontraron sellados. Y estoy casi seguro que más de uno funcionaba todavía, güey. Probablemente. El peor videojuego de la historia. Estoy seguro que intentaron jugarlos. Sí, enterrados en el desierto, güey. De los materiales recuperados, una fracción se dio al Museo de Historia del Espacio de Nuevo México, que fue mostrado, y a otros 100 a los productores del documental de Livebox. Galea, la alcaldesa de Alamogordo, dijo que creía que el resto de cartuchos se pueden vender por parte de la ciudad de Alamogordo a través del Museo de Historia del Espacio. Ella esperaba que la venta de estos juegos pudiera revivar el interés del enterramiento por parte de los turistas en el futuro. La ciudad de Alamogordo aprobó la subasta de juegos en septiembre del 2014 a través de eBay. Imagínate, güey, a través de eBay, así que con un cartucho que estuvo enterrado 30 años en el desierto. Se obtuvieron más de $170,000 a partir de las ventas de 880 cartuchos, vendiéndose una copia de E.T. por más de $1,500. Güey, o sea, suena... Ya un pedo más histórico, güey. Ajá, güey, o sea, no mames. Estás comprando un cartucho que estaba tirado en el suelo, güey. Sí. Pero imagínate decir, güey, este cartucho estuvo 30 años enterrado en el desierto porque está bien culero el juego que contiene, güey. Velo, pero no lo juegues, porque está horrible. De hecho, si lo juegas, güey, se te cae la cara, así como en Riders of the Lost Ark. Así que, ¡ah, no! Me caí al hoyo otra vez. Unos 300 cartuchos quedaban aún por venderse en una fecha posterior, dado por el valor histórico. Uno de los cartuchos de E.T. fue comprado por el Smithsoniano con sus fondos, indicando que el cartucho es representativo, no solo por el sitio de enterramiento, sino también en términos de la historia de los videojuegos, ya que representa el desafío de crear la adaptación de una buena película a un videojuego
el declive de Atari, el fin de una era en los videojuegos manufacturados y el ciclo de vida de un cartucho de videojuegos que al parecer puede resistir hasta un ataque nuclear. Y de esta manera, se dio por terminada la leyenda más grande de la historia de los videojuegos. Una que implicaba a la grande pionera de la millonaria industria que nos recuerda a todos que los imperios pueden caer y ser olvidados y cubiertos por las arenas del tiempo. Todo menos E.T. el extraterrestre, que es eterno y que probablemente en unos años lo vuelvan a reestrenar en cines. Ah, porque además hay una copia de E.T. guardada en el búnker antinuclear de Estados Unidos, donde guardan todos los tesoros nacionales. Hay una copia de E.T. No mames. No del juego, de la película. Está E.T. ahí. Ahí está E.T. ¿Qué te parece, güey? ¿Qué te pareció la historia de E.T.? Pues es la principal moraleja de que no existen los buenos videojuegos de películas, güey. No, si existen buenos videojuegos de películas, no existen buenas películas de videojuegos. Ah, claro. Sí. Sí. Es la moraleja de que el capitalismo puede quebrarse, güey. Que no puedes vender tanta basura. Tarde o temprano la gente rechaza la basura, güey. También está el pedo de creo que se origina principalmente por el poco tiempo que tuvieron para el desarrollo del juego. 4 semanas para desarrollar un juego en la época en la que me digas está muy cabrón. Hay mencionamos hace rato sobre esto. Estuvimos mencionando muchos documentales, ¿no? Al respecto. Pero Patriot Act, que es un show de Netflix donde sale Hassan Minhaj, tiene un capítulo sobre videojuegos que justamente habla sobre la explotación que hay en la industria, la desigualdad que hay en la misma y las inhumanas condiciones de trabajo que hay para sacar cosas en tiempo y forma, güey. Que es algo que decimos siempre en los bordes de la historia, que es cierto que la historia se repite. Y esto del crunch y lo que dice el hecho de los malos tratos y el tratar de, sí, güey, tiene que salir antes de Navidad, sigue pasando, güey, como decía. ¿Cuántos juegos no nos han entregado que prometían ser una joya y terminan siendo una mierda? Y no porque sean una mala idea, sino porque en lugar de darles sus 2 años de desarrollo, les dan 3 meses, güey. A mí lo que se me hace muy bonito de esta historia es toda la época que comentabas setentera de invención, güey, y de neta no tener un referente anterior a ti sobre cómo hacer las cosas, sino literalmente de pura creatividad y mis talentos y las herramientas que tengo a la mano, sacar algo que va a revolucionar al mundo, güey. Sí. Porque hoy en día la industria de los videojuegos es la industria, yo creo que si no es la que más pega en el palo, güey, que más dinero mueve en el mundo. El año pasado fue la industria de entretenimiento que más vendió. Sí, por obvias eso razones seguro. De que era la pandemia y no podíamos ir al cine, no podíamos ir a conciertos. Pero seguro va a sentar un precedente para que ya no deje de serlo, güey. Sí. O sea, ya la música, el cine, la televisión no te genera el nivel de hype, de lealtad, de seguimiento, de derroche, de todo, güey, lo que te genera la industria de los videojuegos. Muy, muy cabrón. Sí, y digo, también ya entra el tema de la oportunidad de contar historias de una manera más innovadora. Claro. Y está muy perro, pero también a mí a veces como leyendo esto, güey, encontraba tintes de lo que pasaba en ese momento previo al quiebre de la industria que están haciendo justo ahorita, güey. Todos quieren un cacho de la industria. Te están saturando de juegos, güey. Y además los juegos ahorita ya no cuestan lo que costaban en ese entonces. Ahorita te cuestan 1,600 pesos. Y son juegos mediocres si te va bien. Hay unos malísimos y están saturando la industria. Y tienes que tener las 4 consolas. Y además ya no basta con que tengas el juego, ahora tienes que pagar el servicio en línea, y además el servicio en línea no te va a dar esto, y necesitas una buena pantalla. Es un ejemplo muy cabrón de un capitalismo muy voraz, sí. De querer siempre más y más, güey, y de no estar conforme con el punto en el que estás, porque viene, sí del lado del dinero, pero también está muy acompañado de lo que decíamos, del lado de la tecnología. La tecnología siempre puede ser más rápida, más explícita, más gráfica, siempre puede ser mejor la tecnología. Entonces, en el tener hambre de siempre estar mejorando, también tienes una sensación de nunca estar satisfecho, güey. Sí. Entonces, cuando tienes esas dos cosas, generas una bomba de tiempo en la que te arrastras un montón de gente, güey. Que digo, sería tema para otro podcast, pero a mí se me hace bien perro, por ejemplo, lo de Nintendo, que nadie entiende por qué Nintendo sigue siendo exitosa. Si es, tienes el Nintendo Switch, una consola portátil que corre en 1080p contra las máquinas de rendimiento. Pinches máquinas de avión. El PlayStation 5, güey, que prácticamente la tocas y ves el futuro, güey. El Xbox que también así, güey, pinches gráficos como si estuvieras viendo una ventana, güey. Y el Zelda que parecen muñequitos de juguete, que ahí lo tiene el hecho al fondo. Vende más, güey. O sea, el Animal Crossing, güey. En año de pandemia se hizo mierda a todos, güey. Y es como que tú dices, güey, la industria todavía tiene como estas cosas incomprensibles, ¿no? Y también el pedo que se me hace muy bonito, que cada vez se comprende más que los videojuegos no son para una sola
un solo rango de edad, Sí, ni claro. para solo vatos. O sea, los videojuegos ya son, honestamente, para cualquier persona. Cualquier persona puede encontrar un videojuego que le siente, ya sea por experiencia, por diversión, por historia, Sí. por jugabilidad, porque lo juegan sus compas, por cualquier cosa puedes encontrar algo así, güey. Pero está bien chingón entender como detrás de lo que tú ves un día en la tarde en tu tele jugando, hay una industria que se la peló varias veces, güey, que Sí. le peleó muy cabrón y que la cagaron varias La gran veces. pionera murió. La gran pionera murió y ya no ves nada. O sea, Atari, que fue la gran revolucionaria, la cagó y la cagó macizo y le costó Sí, la vida. pero son un ejemplo, por ejemplo, de Atari, de cómo aprovechar el momento, güey. ¿Cómo? Ustedes pueden aprovechar justo este momento, que de hecho es el mejor, históricamente hablando, es el Según mejor yo, según mis cálculos. para seguir a Lechubiza en redes sociales. @Lechubiza, estamos en Instagram, Twitter y Facebook. Tenemos el deseo y la animosidad de llegar a los 200 seguidores este año. Lo creemos sumamente posible, pero únicamente si ustedes nos echan el paro. Pero también el podcast lo pueden escuchar en prácticamente cualquier plataforma, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox y YouTube son las principales. en YouTube ya estamos en video desde hace varios episodios. Ajá. Para que se den una vuelta por ahí, nos pongan un comentario sobre sus videojuegos favoritos, qué opinan de esta historia. Y pues en general en redes sociales siempre estamos atentos de sus memes. ¿Sabes qué estaría interesante que después nos puedan poner? Digo, es que está cagado porque viene en el título, pero Sí. no sé, como la manera en la que decir, güey, tú veías hacia dónde iba la historia a Sí. medio podcast, o sea, no. Sí. Pero Es lo divertido de aquí, de los bardos de la historia. fue un gran episodio y no esperaba ese giro en la historia, la verdad. Así es, amigos, nosotros fuimos los bardos de la historia, que les recordamos que el capitalismo E.T. está llama a mal. casa. Ajá, y E.T. es un enano con Exactamente, y distorsión muscular. Spielberg es muy bueno. Ajá, y Spielberg es muy Y ojalá bueno. nunca lo cancelen. Sí, güey, si quieren pasar un buen rato, vayan y vean la lista de Schindler. Junten a su familia. A su familia. Traigan a los más jóvenes de la Ajá. casa, a los niños de 3, 5 Sí. años y vean la lista de Vean la Schindler. lista de Schindler, gran película. Sí, Exactamente. una película muy, muy divertida. Así como fue Los Bardos de la Historia. Adiós. Bye.